porque lo que tienen es el motion graphic muy bien hecho. Eso es una cuestión que de manera real no te lo hubieses imaginado. Ahí yo pienso un poquito, porque también yo creo que aquí hay que meter un poquito, yo sé que ese no es un tema muy potable, pero cuando tú ves un libro como el de Thomas Kuhn de la estructura de las revoluciones científicas, él dice que una de las cosas que tienen las revoluciones científicas es entender que los medios para lograr probar esas cosas también te condicionan al final. Claro. Entonces, la computadora como tal va a condicionar los avances tecnológicos que vengan, como el microscopio condicionaba la manera de verlo con el ojo. Mira, yo vine a entender más la arquitectura fue cuando estudié cine. ¿Por qué? Porque el cine tiene algo que está muy claro, que tiene que ver con el enfoque, que es construir una narrativa. No, o sea, siempre estás construyendo una narrativa. El escritor hace una narrativa, el escultor hace una narrativa, el arquitecto construye una narrativa. Ese es un buen punto. Entonces, lo que hay que enseñarle a los alumnos es, lo he repetido mucho, voy a ser reiterativo, es la palabra coherencia. Y coherencia es aglutinar, aglutinar todas esas ideas en pro de un discurso, de una narrativa. Porque cuando tú estás haciendo un proyecto, lo que hay detrás de todas esas imágenes es una narrativa. Y a veces la narrativa es tan... Cuando tú ves todos los renders que están disociados, que con la realidad es que la narrativa es muy claro, porque... Yo me acuerdo una vez que tú me invitaste a una corrección de diseño y había una chama que me gustó mucho su proyecto, que su proyecto se basaba en casi que no tocar las edificaciones, sino modificar los programas que existían en cada uno de esos sitios para generar una nueva dinámica. Esa chama fue súper coherente con su proyecto. Claro. Ese es un tema que muchas veces en la universidad, el tema es cuando perdemos, y ahí es la lucha entre lo analógico y lo digital, lo que yo veo, cuando perdemos el tema de el objetivo o la meta que queremos lograr con eso, porque se hace solo producto la arquitectura. Eso que tú dijiste de la narrativa es lo que dice Giovanni Palasma. La arquitectura es algo profundo, tiene memoria, tiene una densidad que si uno se deja llevar por los medios digitales de manera inconsciente, puede ser que tú pierdas esa densidad y esa lentitud y esa cosa que es para que tú percibas el mundo áctico de la realidad. Entonces, cuando... Espacial. Si tú te agarras de lo digital para eso, más bien puedes potenciar eso. Esa es mi visión. Mi visión no es que no, lo digital tiene que... Lo que sí no ha podido quitarse es el tema de que siempre lo creativo se aproxima uno más rápido desde el boceto. Deberían haber otras maneras de cómo aproximarnos. Pero siempre, ¿cuál es el medio qué es lo que yo le reclamo a los medios analógicos? Que siempre su visión es mirar algo que está estático. Que eso en lo digital de repente hay un producto que tú no controlas. Y eso nos va a permitir entrar en el siguiente punto, que es el tema de lo paramétrico, donde muchos arquitectos ahorita andan con una alergia porque sienten que no controlan el producto. Claro, fíjate, para cerrar el tema... que pueden luchar contra la profesión también. Mira, para cerrar el tema de la narrativa, cuando tú estás claro de la narrativa, de ese objetivo que tú quieres lograr, después de eso tú ves cuál es la herramienta de expresión que tú quieres utilizar, solo después de eso. Entonces, si nos llevamos al ámbito del cine, yo tengo un amigo que me decía, chamo, yo no tengo experiencia en dirección, y no sé bien qué es lo que quiero hacer. Entonces yo le decía, mira, empápate del guión. Si tú sabes realmente qué es lo que quieres producir en el espectador, cuando estés en la puesta en escena, tú sabes lo que le vas a decir a cada uno de los personajes. Tú sabes dónde vas a colocar la cámara, porque si tú entiendes que la posición de la cámara genera tal efecto y tú sabes cuáles son los efectos que tú quieres producir, ya empiezas a dirigir con coherencia. Y un arquitecto está dirigiendo un cúmulo de cosas, y ahí caemos en un tema de información. Y ahí caemos en un tema que es el discurso. Exacto. El discurso gráfico tiene que tener también un objetivo. Y eso con la representación es
primordial. Claro, porque son herramientas. Muchos desvaríos de herramientas porque no hay un discurso claro. Y otra cosa, la selección de la herramienta tiene que ver mucho con tu personalidad, aunque no lo creas. Totalmente. Hay herramientas que son, no sé, más cálidas. Suena loco lo que te digo, pero hay herramientas que a ti te gustan y otras que no te puedes acercar a ellas. Son muy frías, hay otras que son demasiado frías. Yo, por lo menos lo paramétrico a mí me cuesta un poco. La primera vez que vi Grasshopper de Rhino, ellos fueron los primeros que empezaron con el tema paramétrico, que yo veo cómo se empiezan a generar todo este tema de urbanizaciones en un 2x3, vamos a suponer, si de repente tú modificabas el espacio, ellos se iban ajustando, pero claro, a la final hay una decisión que es tuya, que es lo importante. La decisión no es del programa. La decisión de los parámetros. Exacto. Pero eso da mucho miedo a los arquitectos, porque uno de los temas que Moisés puede ahondar en el tema de lo paramétrico es cuando ese trato con el cliente, que ya el arquitecto de repente no hace falta porque agarra una arquitectura. Uno de los artículos de los que investigamos es súper interesante, es porque dice que tú puedes agarrar una arquitectura predigerida y con cierto manejo digital tú puedes decir qué parámetros tú quieres que tenga para que se modifique esa arquitectura a las necesidades del cliente. Entonces prácticamente nosotros como profesionales estamos tendemos a desaparecer de salida. Pero no creo porque esa visión que tiene el arquitecto quizás no la puede tener un contador manejando ese programa, ¿me entiendes? El contador quizás puede tener la habilidad. No estoy nombrando un contador no para caer en polémica entre profesiones, ¿no? Sino para nombrar una profesión cualquiera, ojo, ¿no? Él quizás, tiene la agilidad de manejar ese programa, pero no tiene la visión que tiene un arquitecto del manejo de... Es que es un tema por humano. decirte algo tan de sentido común como el abaco solar, de manejo del abaco solar. A lo mejor el contador sí desarrolla la urbanización o desarrolla su pieza, la casa, pero la ubica de una manera que va a ser contraproducente porque el clima o el sol va a acabar con él. Y otra cosa, por ejemplo, cada familia tiene una dinámica. Mira, una casa mal diseñada puede acabar un matrimonio. Exactamente. O sea, si tú... Parece cosa que no es que estamos jugando con espacio, no, estamos jugando con la dinámica de una familia, de cómo interactúa. O sea, si tú de una manera ingenua colocas un obstáculo dentro de una casa, bien sea, no sé, una columna, una pared, o simplemente no entendiste la dinámica de la familia, estás transgrediendo eso. Eso no te lo controla ningún parámetro. O sea, ¿cómo le pones tú en Grasshopper? Mira, a ella le gusta tomarse todos los días la taza de café cuando se despierta o necesita su espacio para hacer yoga, no sé. Claro, pero yo creo que lo que pasa es un tema muy humano. Pero es que es el tema de los parámetros. Viendo el look de los parámetros, uno primero mete en esa ecuación y en esa secuencia del look del algoritmo, mete cuáles son las premisas que va a tener el proyecto. Después de eso uno va a tener que armar esos parámetros y definirlos para que influyan en el proyecto. Después eso se corre el algoritmo y se comprueba con los parámetros, y después hay las modificaciones de eso. Lo interesante de lo paramétrico para mí es el proceso de loop de retroalimentación y de aleatoriedad controlada, porque tú decides los switch. Pero digo porque estamos en pañales, porque fíjate tú que el otro día mandaron un video bien interesante, yo te lo compartí, ¿te acuerdas? El de la oxitocina en el amor, que es una cuestión científica, pues, o sea, que te dice, mira, hay un parámetro, es la oxitocina, y la oxitocina te va a controlar cuando tú estás enamorado. Entonces, y te vas a sentir más feliz, y te vas a sentir con más salud, porque te quita y al revés, cuando tienes depresión. Cuando los radicales libres. Pero entonces imagínate tú, ahorita tenemos una serie de programas paramétricos que están en pañales, porque los parámetros que tienen son simplemente parámetros técnicos, cuantitativos. Pero cuando logremos que un parámetro, y lo vamos a lograr, yo estoy seguro de que vamos a lograr que los paramétricos tengan parámetros cualitativos. Sí, pero... Eso sí va a ser duro, hermano, porque ahí vamos a tener... Pero ciertamente lo que tú... Pero siempre va a haber un director, alguien que programa, totalmente. Alguien que le dé sentido a las cosas. Bueno, y que le dé no solamente sentido, sino significado a las cosas. Ahí tendremos el tema cuando venga la realidad también, de la inteligencia artificial. Ahí sí ya será la cosa. Y también estos programas de forma automática, ¿verdad? Desarrollan esos algoritmos, ¿verdad?
Pero ¿quién pone las restricciones? ¿Quién pone las limitaciones? ¿Quién le dice, hey, haz hasta aquí? ¿Entiendes? De hecho, por ejemplo, en la parte de diseño industrial de empaques, Grasshopper, esta herramienta paramétrica, vamos a suponer que tú tienes un juego y lo quieres vender de manera industrial. La manera como tú coloques las piezas del juego en una caja pueden ser infinitas. A mayor espacio que tú utilices, salen más costos, no solamente de la caja, sino el espacio que vas a utilizar en el container. Entonces, tú puedes programar 1000 formas de cómo van a venir esas piezas y de hecho es infinito. Tú le tienes que dar stop. Y entonces él te va diciendo con porcentaje cuáles son las interacciones con menos espacio que hay y él te las proporciona. Pero a la final tú decides. Me parece muy interesante el tema de lo paramétrico. Claro, pero lo paramétrico lo que me parece es que es un juego sádico, es como sádico también la cosa, porque hay una cosa en lo paramétrico que es el tema de no tener la El tema del sadismo empezó hace tiempo. Sí, total, porque esa vez empezó hace mucho tiempo, pero el tema es que tú tienes una cuestión que te va a dejar liberar de las restricciones mecánicas con las herramientas, los brazos de inyección, los brazos de corte, los plasmas. Eso te va a permitir lograr bajar costos y optimización de los hechos constructivos. Pero está el tema de que eso va a producir muchos problemas con la mano de obra. Porque va a haber una cantidad flotante de personas, porque si vemos la construcción es una de las que más genera empleo. Y cuando realmente se parametrice los sistemas de construcción de vivienda, vamos a tener que inventar qué vamos a hacer con tanta gente. Entonces, bueno, eso es relativo, porque también bajan los costos, o sea, hay que ver cuáles son los márgenes de beneficio. Pero me acuerdo de un diseñador industrial mexicano que hablaba de que yo antes de sentirme feliz porque la máquina me hace el mueble, prefiero que me lo haga una persona. Entonces, hay unos puntos. ¿Sí? Al final siempre lo va a hacer una persona, solamente con un proceso diferente. Imagínense este programa, ¿verdad? Diseñando un edificio, ¿verdad? Y ese edificio, el mismo programa lo adapta a una esquina de Nueva York y a una esquina en Keyboard. ¿Ok? El mismo edificio. Entonces, ¿qué respuesta va a ser más efectiva, ¿verdad? Hablando de proyectos arquitectónicos, ¿qué respuesta o qué planteamiento va a ser más efectivo? Si esa efectividad la planteamos nosotros como profesionales y como arquitectos, ¿me entiendes? El programa no te va a plantear eso, el programa te va a resolver espacios dentro de un cúmulo de limitantes que tú le vas a meter a ese programa. ¿Me entiendes? Y él lo va a modificar, si tú le metes otros parámetros, lo va a modificar a esos parámetros, pero no lo va a modificar al entorno, no lo va a modificar al contexto, no lo va a modificar al ciudadano y a la sociedad que va a vivir ese edificio. Claro, pero es que... Entonces ahí es donde está el de la cosa. Claro, pero siempre vas a ser tú el director de esa programación. Por eso es que nosotros no vamos a desaparecer, es el punto que voy. Claro, pero el tema volvamos otra vez al rumbo del tema de las herramientas cuando no son inocentes. Es que tenemos que estar claros de que a la gente también se le da por cierto esnovismo las cosas como de una manera muy sensacionalista. Y uno de los temas que yo veo con lo paramétrico son ejercicios que se han hecho de manera analógica. Eso es lo interesante. Por lo menos hay un profesor en una universidad no sé si fue en Chile, que agarró y armaba un bastidor y ese bastidor le ponía una malla y esa malla le ponía distintas esferas de metal con un peso distinto. Y entonces él iba comprobando cómo se deformaba la malla y ahí echaba un producto, llámese yeso, concreto, alguna cosa. Entonces le decía, hay tantos parámetros aquí hay un parámetro densidad del concreto, parámetro peso de la esfera, y la cubierta que se hacía era distinta. Entonces esto es parametrismo. Entonces lo que pasa es que a veces te dicen, si lo digital no hubiésemos podido hacer esto. Sí. No es lo digital. Por eso es que yo veo que lo paramétrico, tengo una deuda pendiente de investigar, es lo paramétrico como filosofía. Bueno, como filosofía, este es un término que a nosotros nos ha llamado mucho la atención el tema de lo aleatorio. Nos llama tanto la atención como el concepto de infinito. ¿Entiendes? Lo que hizo ese señor es, porque de hecho, programar lo aleatorio no es aleatorio. Es un término un poco
un poco raro. Desde el punto de vista filosófico, Entiendo el punto. nos llama mucho la atención eso, no sé por qué, habría que investigar un poco más. Y con respecto a lo que tú estás hablando de la herramienta de lo paramétrico, es que